Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es todo tuyo, amigo. Muchas gracias. Me interesa mucho lo que estás haciendo con la herbolaria. ¿Podrías decirme cómo pueden ayudar en un tema específico que es el psicosocial, el emocional? Listo, eso se llama depresión. Así es. ¿Y cómo funciona? Como comienza siendo natural, la gente, o sea, le gusta mucho los olores y los sabores, los percibe, les causa gusto, y eso es una magia, ¿no? Tú hueles algo rico y toda esa locura que traías del asunto social y la ira que vemos en la calle, que apenas abrimos la puerta de nuestra casa y pasan cosas, huele a carnitas, huele a esto y te da un bajón y bueno, pasas conmigo, te doy un masajito de cuello hermoso, ¿no? Porque finalmente el contacto humano es muy agradable, más el aroma y lo que estás probando, pues cumplo tu gusto. La gente hace las cosas lindas porque les gusta, las quieren porque las aprovechan o les hace ganar algo. Y pues aquí es todo, ¿no? Mira, he estado yo haciendo algunos censos, diagnósticos, estudios en la Ciudad de México, en las 16 alcaldías. Okay. Hay un tema, que insisto, que me llama mucho la atención por su rápido crecimiento. Y me refiero yo, tú ya mencionaste la angustia, pero puede haber una neurosis, puede seguir también una paranoia y quizás la esquizofrenia, en donde la gente se siente angustiada, quizás como una, hay que decirlo, secuela del COVID. Entonces, sí. ¿Qué tanto nos funciona la herbolaria? ¿Qué recomendarías? ¿Cómo nos sirve? Al 100%. Te explico algo que sucede. Antes de los 40 años se llama ansiedad, porque ya cuando tenemos 40 años, la ansiedad es algo que, como no sabes qué va a pasar, esa es la ansiedad, no saber algo que va a pasar, ¿no? Y después de los 40 se llama obsesión, porque ya sabes que si te vas a ir de travieso, que si te vas a tomar esto, que si vas a comer lo otro, sí, te va a causar, entonces ahí vas, te vuelves obsesionado con que, es que ya sé qué va a pasar, es que... ¿Y por qué lo haces? Entonces, esa neuropatía y todo lo que sucede, nosotros mismos lo programamos. Somos dramáticos y somos terroristas de nosotros mismos, sobre todo la parte latina, nos gusta porque es la que vimos, nos vendieron, la disfrutamos mucho, tiene una explicación muy correcta. Cuando tú estás malito, te chequean más, ¿no? Y somos chiquiones, pero hasta los ojos. Nos gusta. ¿No? Nos gusta. Y eso es lo que sucede. Así de sencillo. Y, por ejemplo, los tés, las hierbas, ¿qué podemos tomar? Menta. Menta, okay. Menta, hierbabuena, cosas que te hagan respirar, porque un problema es la respiración. Tú tomas tu menta, agarras hierbabuena, respiras y te sientes que descansas porque oxigenas tu cuerpo, entonces el pensar se vuelve diferente, te tranquiliza mucho. Además, toda la medicina se basa en la herbolaria, porque todas las medicinas provienen exactamente ¿sí? de alguna planta, ¿no? Sí, se descubrieron las propiedades y hay algunas de animales, pero realmente el 90% de las medicinas vienen de plantas. Qué gusto saludarte, Eduardo. Un placer estar aquí con ustedes. Es que este espacio que me han invitado. Es un tema muy importante, la salud, y la verdad es que sabemos que tú estás muy metido en el tema de la salud, que nos gusta tener gente comprometida. O sea, no nos gusta tener una estación donde nada más hablamos de las cosas y no nos comprometemos a hacer las cosas. Nos gusta ir adelante, buscar y ver qué podemos hacer por ayudar en la salud, ¿no? Entonces, tú has estado muy metido. Godfrey es alguien que se ha dedicado a la medicina tradicional, a la medicina ancestral. Entonces, pues es una combinación padrísima. Además del compromiso que todos tenemos, también está la responsabilidad y la solidaridad que tenemos que tener con nosotros. Pues ojalá que todos tuviéramos. Tú sí lo tienes. Te estoy invitando a que también seas... No, yo sí estoy, pero no todos. No, porque tenemos que hacer, entre comillas, no me gusta esa expresión, construir comunidad, construir nuevamente lo que era la cuadra, donde todos se conocían y todos sabían quién estaban, y las personas que tenían alguna discapacidad sabían que vivían ahí y se ayudaban entre ellos. Sí, era parte del equipo. Bueno, era una falta de respeto ponerte en la entrada de si sabías que había alguien con alguna discapacidad o gente grande, pues no lo hacías, ¿no? No se hace. Al revés, te bajabas y le ayudabas, ¿no?
Mira, ahora estoy viendo algunos temas. En la Ciudad de México hay 195 estaciones del metro. 195. Así es. Lamentablemente el mantenimiento no ha sido el mejor. Pero cuando hablamos... Qué bonito lo dices para decir que no hay mantenimiento. Bueno, síguele. Se hace lo que se puede con los recursos que otorgan. Ahora, si no hay presupuesto suficiente Pues no. y se malgasta de otra manera, es otro tema. Franciscano. Yo sí quiero hablar acerca de las deficiencias que hay para las personas con discapacidad dentro del transporte de 6 o 7 millones diarios que circulan. Y hablo yo de los barandales, simples barandales, o las simples rampas, o las escaleras eléctricas, y en su caso si hay elevador, o no nada más 50 escaleras que tienes que subir, y que si tienes alguna discapacidad, no es posible hacerlo solo. Sí, no hay forma. Entonces no hay también esa solidaridad. Por ahí habla de la responsabilidad de ayudar a la persona que Claro. pueda. Si van en silla de ruedas, no van a poder subir si no los ayudan los demás. Y es muy difícil que ya vayan a transportarse a través del metro en silla de ruedas porque no están las instalaciones adecuadas. Lo interesante está en que el acceso, por eso se llama accesibilidad de este transporte público tan importante y que todos lo utilizamos y a veces padecemos las deficiencias que hay porque desde 69 que está, el problema está en que no fue diseñado para que fuese un transporte con accesibilidad para personas con discapacidad. Me comentaron, no voy a entrar al tema, pero hace 2 semanas una persona ciega no pudo llegar con tiene una guía. Hay una guía. Y Sí. había una guía mal y se cayó en las vías del metro. Eso no puede pasar porque es lo más inhumano e injusto. Sí, eso es, Pero también... Y las guías sí estaban bien, lo que pasa es que con el tiempo se desgastan y si no las ponen, pues se pierden. Entonces hablamos de la accesibilidad, pero también hay que hablar, por supuesto, del uso, de la utilización y también la salida. Cuando uno va al metro, que tienes la posibilidad de llegar a una estación cerca, sales para tener otra comunicación con otro medio de transporte. Pero si vas con sillas de ruedas, lamentablemente los taxistas, no porque no quieran, sino también sus complicaciones, porque una silla de ruedas no cabe en el taxi. La persona dice, bueno, mi cajuela está llena con el tambo, con las llantas. Y con las cosas. sillas más baratas son las que no se doblan. Así es. Las sillas caras sí se doblan y se hacen chiquititas, pero las baratas... Ayer ¿no? estuve en un barrio, Santa Anita, el barrio Santa Anita. el barrio Santa Anita, y en Sí, Iztacalco sí. estuve y me encontré 2 amigos. Bueno, fueron mis amigos porque nos identificamos, 2 de silla de ruedas. Pero uno de ellos me comentaba eso, que cuando quiere parar un taxi y lo ven en silla de ruedas, no le hacen la parada. No le hace la parada y tiene que esperar. Y cuando llega uno, después de 10 que están pidiendo esto, llega uno y ¿qué sucede? Le quieren cobrar más. sí. Entonces, tenemos que ser mucho más humanos con las personas que tienen alguna discapacidad o alguna limitación. Por eso estamos hablando de este tema, porque la salud es mental. Sí, es completamente emocional. Y te digo qué sucede ahí, amigo Martín, y es muy interesante. Perdimos la amabilidad, la inteligencia de la amabilidad, de poderle decir, de bajarte como taxista. Amigo, pasa esto, te voy a ayudar. Las cosas que suceden para poder ser amables nosotros, yo soy muy enojón con mis pacientes. ¿Por qué? Porque sí quiero que pase algo. Pero soy muy amable, terminamos y nos vamos a comer y pasa esto. Y a ver tu bastón, ¿no? Ves una persona y le ayudas, te acercas. Yo juego, vacilo con ellos. Pero perdimos la capacidad de sorprendernos y ser amables. Yo digo, de ser bonito, de estar con alguien, de, oye, viene su silla de ruedas, claro. Consíganse otro y hacemos una carrerita, ¿no? Porque esa parte emocional, él no tiene que sentirse un mueble porque hay que menearlo, ¿no? Son ese tipo de cosas donde perdimos esa amabilidad de los 60, de los 70. Y mira, ¿no? ahorita Eduardo estaba comentando del compromiso. Sí. Muchos familiares no solamente tenemos el compromiso, sino la obligación de cuidar. Claro. Por eso las cuidadoras son maravillosas, las que asisten Sí. a las personas que tienen
una discapacidad. Yo nací en una casa con una persona con discapacidad, con mi mamá. Toda mi vida viví, crecí en eso. Y te contaba, Martín, que tengo el defecto de cuando llego a cualquier lado, veo si hay rampas, veo si hay, porque me acostumbré a que ella andaba en muletas y los últimos 20 años de su vida, pues en silla de ruedas. Entonces la obligación filial, la obligación fraternal Claro. que tienes con no solamente con las personas que están en tu familia, sino te despierta también la cordialidad que decía de otra manera, La pero empatía, es la cordialidad y la la empatía que tú manejabas. Claro. Sí, yo creo que hay que hacer mucho hincapié en que hay personas muy valiosas que están cuidando a personas, generalmente adultos mayores, que tienen ya una cuestión senil, una cuestión de enfermedad, vamos a decirle entre comillas mental, como se puede utilizar, en donde tienen que lavarlos, tienen que darles de comer, tienen que estar con ellos, y lo hacen porque son sus papás, sus hermanos, que tienen quizás ya la incapacidad de moverse o de mirar. Sí. Hay ciegos, hay sordos, y los tienen que cuidar. Y yo creo que ahí es donde tenemos que meter más dignidad. Tienes toda la razón. Reconocimiento a estas personas que Tienes se le toda llaman la razón. cuidadoras. ¿Tú fuiste cuidador entonces? Sí, entonces yo fui cuidador, pero tienes toda la razón, esta sociedad, y no hablo la de México, creo que es la sociedad mundial, ha perdido ese respeto por la gente grande. Antes tendríamos como mucho más arraigado el cuidar a nuestros adultos mayores. Hoy se les abandona mucho y yo creo que es una injusticia porque todo lo que tenemos y todo lo que se ha construido ha sido en los hombros de ellos. Entonces, si nos pusimos en sus hombros para llegar lo alto que hoy estamos, pues cuando estamos arriba tenemos que dar la mano. Y es la dignidad del ser humano. Hay derechos humanos Claro. inalienables que tenemos que expandir y difundir para ser solidarios, insisto, con ellos. Y creo que en nuestra comunidad en la Ciudad de México, ayer, insisto, estuve en el barrio Santa Anita, me encontré, y la amabilidad que había con todos los que tienen alguna limitación fue extraordinaria. No. Extraordinaria, fue algo de barrio. Ha cambiado muchísimo. Es barrio, Sí. y se conocen entre ellos. Exacto. Son varias, está en la vida. Que es bien bonito los barrios porque la gente genera fraternidad. Así es. Oye, quiero que mandemos un corte un segundito, porque tenemos aquí la visita de Sergi Mas, que no se quiere perder el entrevistarte. Encantado con estar con Sergi. Nada más voy a hacer un agradecimiento, que nunca lo hago, pero esta ocasión sí, porque Sí, por favor. es el mayordomo del barrio Santa Anita, y es el que se encarga de todo lo que es la misa, la procesión, la comida, el entretenimiento y finalmente las bandas, y después para los chavos su orquesta. Pues es el anfitrión. Es Gabrielcito Hernández, hijo de una gran mujer que trabajó ahí en el barrio Santa Anita, Gabriel. Rosita Hernández. Gran Un abrazo, mujer. un abrazo para él. Sí, como no, hay que reconocer. El reconocimiento completo. de Y lo nosotros. hacen porque su mamá lo hizo 50 años. Entonces toda la familia lo sigue haciendo. Es una tradición que no se va a perder porque además ahí sí se conservan las tradiciones. Estamos hablando de eso. Es precioso. Es Gracias, Eduardo. precioso. Qué Vamos bueno. a ir a un corte y regresamos con Sergi Mas, que viene directamente para estar participando aquí con Godfrey y con Martín. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Regresamos. Gracias. Listos. Y ahora tenemos a alguien
con toda la energía, nos educa, nos pone y de verdad la parte amable que platicábamos, amigo Martín, la tiene el amigo Sergio. Bienvenido, compañero. Muchas gracias. Un placer estar compartiendo esta tarde, ¿no? Que es importante hoy saber a dónde vamos, ¿no? Porque hemos tenido hoy un futuro muy incierto después de todo lo que hemos vivido a nivel global y me parece prudente parar y voltear a ver, ¿no? Hay muchos caminos, hay muchas opciones, hay muchas falacias, nadie tiene la verdad absoluta tampoco, pero solo quién llega un poco más, quién te transmite, quién como tú, yo he sentido desde el primer momento también, Martín, que verdaderamente estás comprometido, que tienes una causa y que eso no se construye de un momento a otro, porque se trae en el ADN. Y cuando ves figuras así, yo digo, así sí, o sea, sí me la juego así porque luego le he apostado o le apuestan a otras figuras que a lo mejor tendrán otras bondades también, por supuesto, pero creo que hay que ver un poco más allá porque estamos hablando de un futuro de nuestro país, ¿no? De lo que viene con todo esto. Y bueno, con esta intervención así de inicio, imagínate lo que seguiré platicando, pero hoy creo que necesitamos gente auténtica que sepa cómo liderar a un país de tantos millones de habitantes, ¿no? ¿Sí o no? Sí, por supuesto que sí, pero dijiste algo muy importante. Causas. Las causas ciudadanas. Y yo creo que es pertinente y bueno hacerlo. Las causas en realidad se traducen en las quejas, en las demandas, en las denuncias, en los requerimientos esenciales de las personas que habitan en cualquier parte de la Ciudad de México o en el país. Estas mismas reclamos, quejas que he mencionado, en realidad son derechos y son derechos humanos consagrados en la Constitución. La Ciudad de México tiene una Constitución muy vanguardista, liberal, una muy buena Constitución reciente, la Constitución Política de la Ciudad de México. Y también, obviamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que nos rige, la federal. Pero tiene consagrado el primer artículo y los primeros 33. Hablan de derechos humanos. No los primeros 33, es decir, los 29, pero después se va a algunas cuestiones de la ciudadanía y de los mexicanos en sí. Pero hablan de las mismas quejas, pero traducidos, por ejemplo, con el agua, con la salud, con la educación. Son derechos universales, esos sí están. Y en ocasiones los propios gobiernos de todos los países lo ven como un problema, que es un problema que deben de atender. Es decir, lo que me están pidiendo, que son derechos humanos, que tienen esa consagrada, ese derecho, tienes que forzosamente… Básicamente, ¿no? Es un la básico obligado. Del Estado, Sí, es parte Claro. es obligación del Estado Mínimo. brindar los servicios y lo que establecen allí. Después hablaremos Y de buena calidad. Y de buena calidad, por supuesto, y dignos. Sí, claro. Y dignos. Sí, exacto. Y dignos. Entonces, estos problemas, a veces, como tú lo has dicho, se van a acelerar o se van a ver en diferentes ritmos y de diferentes maneras en muchas partes, por ejemplo, en Asia, de manera distinta que en Europa o en el continente americano, o es muy distinto en el continente africano. Es decir, se va a ver de manera distinta, pero todos tienen la misma razón, que es satisfacer, cumplir las necesidades, resolver esos problemas, que a veces, estos grandes problemas, estoy hablando en general, estos llegan a ser crisis. Entonces ya pueden haber de la crisis ambiental, por ejemplo, con el cambio climático, con lo que está sucediendo en Europa ahora, con la canícula, que están a 40, 43, 44 grados. Sí, aquí tuvimos en México también y tenemos el fenómeno del Niño, tenemos muchas cuestiones ecológicas que afectan a nivel, aquí se puede decir, global. Totalmente, son temas globales. Aunque acaba siendo luego ultra personal, ¿no? Porque además esa misma reacción, eso se ha demostrado, se ve en unas sociedades que ya nos han traído también ciertas estadísticas, ¿no? Como tenemos la ventaja de poder tomar partido y de poder avanzar, ¿no? Y de poder prevenir a
todo lo que hoy se viene, porque es verdad, ya vivimos un cierto, pero en Europa pasó tal, no sé qué, no, pero en Estados Unidos, de alguna manera hay países también del primer mundo que han sabido cómo irlo enfrentando y eso nos pone en ventaja de cierta forma. Seguro. A ver, hay países con mayor nivel de desarrollo, es decir, eso no es normal. Lo importante en la pregunta y lo que hay que debatir es que si los problemas han sido resueltos, si hay soluciones. Estoy hablando de todos los temas, insisto. Cada demarcación, por ejemplo, en la Ciudad de México, tiene su propio problema. En algunos tiene y le da más importancia al reordenamiento territorial. Sí. Vamos a decir como Coajimalpa, como puede Chalco. ser Chalco, Estado de México, pero Milpalta, lo que es Xochimilco, es decir, hay mucho que hacer en reordenamiento territorial. Pero, por ejemplo, y no tienen tanto problema con el agua, porque ahí los datos son 945, creo, pozos donde se extrae el agua, y hay agua, ¿no? Allá en Iztacalco hay agua, pero hay otros lugares donde no llega. Y entonces tenemos un sistema, por ejemplo, lo de Cutzamala, que aporta aproximadamente el 27-28% del agua que se consume en la Ciudad de México, pero que además de eso, mucha de ella, ya sabemos, se desperdicia por la fuga que hay dentro de el sistema hidráulico que tenemos. Pero lo importante son los pozos, de ahí se está extrayendo. Y ahora lo podemos ver con las lluvias que hay, decimos, ¿a dónde va toda esta agua? Muchas sí. Lamentablemente no tenemos un sistema de recolección y de captación. Los vasos reguladores son insuficientes, la distribución, entonces se deja ir el agua. Entonces yo creo que también es parte de lo que tendríamos que hacer, de cómo recolectarla y que sería una cuestión, entre todo, como obviamente yo por la cuestión electoral no puedo decir propuestas, no puedo decir muchas cosas, sino hacer los estudios y conocer. Y quiero decir algo muy interesante, a nivel nacional se están realizando diversas giras de muchos aspirantes a la coordinación por un lado, a la reconstrucción por el otro, tienen muchos nombres, pero lo importante es que están conociendo los problemas reales, están yendo a los lugares para que puedan después de su momento plantear las soluciones. Aquí en la Ciudad de México también, Sergi, estamos haciendo estudios diagnósticos muy claros de cómo está. Y mi tema fundamental, te lo había comentado, señor Fred, gracias, es de grupos vulnerables, por supuesto de los pueblos y de los indígenas, pueblos originarios que hay aquí en la Ciudad de México. Y también vamos a hablar muchísimo de las personas que tienen alguna discapacidad o limitación. Y para eso son 1.800.000 personas, de acuerdo a los datos, que tienen condiciones de discapacidad, pero también limitaciones. También y en una ciudad que a veces, y bueno, creo la más avanzada en el país, sin duda, una de las más de América Latina, pero aún insuficiente en cuanto a la comunión con este tipo de personas que, imagínate el mundo que deben cruzar, cuántas escaleras hay en el metro que no funcionan. Perdón que lo diga, pero yo ahora he estado usando mucho el metro, el trolebús, ¿sabes? Me he subido al transporte público y he visto una gran evolución, es cierto, ¿eh? También es más limpio, no vas tan, depende de qué horarios, bueno, no vas como sardina, ¿no? Depende de qué horarios, ya lo aclaro, pero he visto tantas necesidades que hay ahí, tantos básicos no cumplidos, elevadores sin funcionar. Cuando lo veo reflejado en una anciana, una señora de 80 y tantos años a veces, ¿no? Que va caminando por esos pasillos y se topa con la sorpresa de, por favor, que hoy sí esté funcionando, que hoy funcione, que hoy funcione. Y llega, imagínate, el momento es, no funciona, ¿no? Para ti, para mí, para nosotros, bueno, ya está. ¿Qué pasa con esa señora? Sí, en los grupos vulnerables no solamente es eso, son niñas, niños y adolescentes. Mucho más, claro. Y hay personas adultas, y sobre todo las mujeres, que en ocasiones, después de alguna enfermedad, porque los grupos vulnerables los tienes por enfermedad o por accidente, pero a veces me comentaba, yo fui al principio que me puede hacer un tratamiento para la rodilla, y que le dije que sí, que con mucho gusto. Pero a veces los demás no se dan cuenta de que la persona tiene una discapacidad o que es una persona con discapacidad y una situación que tiene que enfrentar y que necesita la ayuda y no es ayuda, realmente es... ¿Colaboración? Así es.
Y dime algo, tú lo has vivido en primera persona eso además, ¿no? Sí, yo soy grupo vulnerable. Tú eres un grupo, Yo soy grupo vulnerable, sí. Bueno, considero grupo vulnerable porque tengo una discapacidad y por eso creo que los que quieran aspirar también para alguna elección o para algo tienen que tener algo que aportar. Sí, claro. Y que seas referente y seas un mensaje de que podemos ser no solamente personas que nos esforzamos, que queremos servir, que queremos ayudar, pero también que sea en comunidad. No Sí, claro. puede solamente una persona hacerlo. Y en tu tema, creo que has venido trabajando 39 años en eso. Sí, y te has dado 36. cuenta, 36 años. Sí. Y te has dado cuenta de lo que has generado una comunidad dentro de la herbolaria. Sí, y que el referente sea lo que platicaba Lalo, el ser amable, el apoyar, el que sepamos que lo que estamos haciendo sirve y funciona, ¿no? Como decías, o sea, sí se volvió el metro un poco más, con más atención, pero si no está el policía o el que le toca y llega la señora, como lo marcas, y dices, y se acabó mi mundo, ¿no? Entonces, Sí. qué difícil, ¿no? Pero a la orden, nosotros, digo, con mucho cariño te puedo decir, te ofrezco que lo que sé y lo que soy, lo pongo en tus manos para lo que podamos y participar y apoyar. La Ciudad de México, y te agradezco mucho la invitación, necesita difusión y promoción de la herbolaria. Mucha gente tradicional la sigue utilizando, pero otros no. Creo que con tu ayuda, con tu soporte técnico Adelante, amigo. y además de profesional, nos vas a ayudar mucho, Adelante, no solamente adelante. a nosotros, sino a todos los habitantes que tienen la necesidad, no solamente de algún medicamento, sino que también que sea con la herbolaria. Creo Sí, que sí, claro. muchas Adelante, gracias. adelante, con gusto. Hablando de caminos, de opciones, ¿no? Siempre la herbolaria, sin duda, es un complemento a la medicina de otra índole. Y me parece que, bueno, pues eso, tenemos aquí el compromiso, así que seguiremos claro. viéndonos. Me parece que yo voy a hacer una lista, si te parece, Sergi, de qué haría yo, qué le pediría a alguien que pudiera tener en algún momento la posibilidad de mejorar mi ciudad. ¿Cómo lo veo yo hoy desde mi perspectiva? invitándote a que seas parte de que trabajemos todos juntos. Claro, claro. Claro que sí. Nunca en un ojo crítico destructivo, sino siempre buscando La solución. cómo hacemos Claro. juntos una ¿Qué ciudad mejor. aportamos? ¿Qué aportamos? Y en una ciudad como esta, creo Además, te que felicito porque sé que eres una persona muy solidaria en muchos de tus trabajos que tienes profesionales. Ya también hice un una research. tuyo, una investigación tuya, Yo y también. me da mucho gusto porque Muchas la gente te gracias. estima porque sí tienes abierto y eres sensible a las situaciones de los demás. Sobre todo eso es comunicar, ¿no? Aprender a comunicar, los esquemas, las formas, es lo que hoy he trabajado durante muchos años y es lo que también creo que la gente debe entender, porque ¿qué comunicas tú hoy? Porque de pronto sueñas con ser esto o lograr aquello, pero ¿quién eres tú? Y ¿te la crees? ¿No? Porque luego es como, sí, yo sé quién soy, pero vas ahí en chiquito, ¿no? Sí, en no, gris. no, no. Y creo que necesitamos hoy explotar. Aquí es con todo y por confiar todo. en nosotros, Sí, porque claro. hoy, como lo has dicho, juntos somos más fuertes. Entonces yo ya sé esa premisa que antes no era así, no estaba en mis prioridades, hoy sí. Hoy sí hago mucho más equipo, hoy sí quiero pertenecer, porque me parece que así hoy lo ha marcado la Y vida. te voy a decir por qué. ¿Por qué hacer equipo? Empezando hoy. Porque en realidad tenemos que comprometernos responsablemente, solidariamente, y es por eso que estoy aspirando a ser precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. No sé el nombre que va a ser. ¡Epa! No sé. Gran Lo noticia, estoy aplausos, diciendo. ovaciones, por favor. A ver, Oye. es una inspiración. La digo aquí con ustedes de frente. Pero ¡Wow! lo vamos a hacer a través de un frente por la Ciudad de México. Va a ser el PAN, PRI, PRD, la sociedad civil que está muy activa y lo vamos a hacer de acuerdo al método de selección que vaya a haber. Ojalá y sugiero que sea la réplica de lo que se hizo a nivel nacional con los presidentes. ¿Con cuántos habrá? ¿Cuántos habrá en la contienda? Afortunadamente tenemos mucha gente que quiere ser jefe de gobierno. ¿Estamos hablando de firmas? No, nada de firmas. Al parecer puede haber firmas, Ok. pero de los precandidatos a coordinar todo este movimiento, somos muchos, afortunadamente, que quieren hacer y servir a la Ciudad de México. Tenemos 4 en el PRI, tenemos 4 en Acción Nacional y 2 en el PRD. Y también tenemos a la sociedad civil que está trabajando incansablemente, además con una gran responsabilidad, porque saben que pueden apoyar las políticas públicas. Y lo más importante,
nos estamos reuniendo todos en este frente. Eso es lo más importante. Tengo, por ejemplo, a una amiga muy querida que se llama Mariana Moguel y que hace 2 días o 3 días decidió ser aspirante. Qué bueno, porque ella es una gran conocedora de la Ciudad de México. Me da mucho gusto recibirla y somos muchos que vamos a trabajar todos, y nos conocemos todos y nos respetamos todos y lo vamos a ver por el bien de la ciudad. ¿Y de esos 10 con nombre y apellido, quedará uno? Debe quedar uno, solamente. ¿Y se dividen el resto de los poderes? Mira, aquí hay algo muy interesante. El 2 de mayo de este año se suscribió un acuerdo, un convenio, para que estos 3 partidos, PAN, PRI, PRD y la sociedad civil, sobre todo la sociedad civil que está inmersa, está con nosotros trabajando intensamente, podamos formar un gobierno de coalición. El gobierno de coalición no es más que tener acuerdos, programas, y saber cómo va a quedar integrado también los gabinetes, desde la jefatura de gobierno a la alcaldía y los alcaldes con los concejales, que es una figura extraordinaria donde mayor participación tiene la ciudadanía, porque hay que reconocerlo, los partidos políticos no están bien vistos, los políticos tampoco están bien vistos y a veces no creen en las políticas públicas que están haciendo. Entonces están empujando ellos y están fiscalizando y están vigilando a que no haya corrupción, a que hagan las cosas transparentes, a que haya un proceso democrático, no solamente creíble, sino que funcione. Y la verdad es que sí, se nos acaba el tiempo, pero rápido, creo que en una entrevista como esta no nos podemos ir sin que me digas cuáles serían al menos las 3 propuestas claves o hacia dónde, sé que es un trabajo que harás con todo tu equipo, pero hacia dónde apuntarías ese esfuerzo. Mira, soy abogado y en consecuencia soy respetuoso de la legislación electoral. Nos impide dar propuestas y me parece correcto. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es saber cuál es la problemática, estudiarla para darle solución o ver cómo se resuelve en conjunto. Me gustaría decirte las propuestas, que eso sí va cuando se haga el gobierno de coalición, habrá entre los 3 partidos y la sociedad civil, habrá un programa ya de acciones y de propuestas, que es lo que se conoce generalmente como la plataforma política de la alianza. Era la Alianza Va por México la que se escribió, pero ahora con el gobierno de coalición va a ser mucho más abierta, transparente. Los que son presidentes de los partidos políticos están haciendo un gran esfuerzo para ser transparentes, para que se distribuya bien y equitativamente lo que son los eventos, los que son las comunicaciones con los partidarios. Estamos trabajando en equipo, solos no se puede, juntos, sí, no. Sin duda, No hay forma. podemos hacer mejor las cosas. Bueno, pues ahora sí, el tiempo apremia en esta televisora. Gracias, tenemos Sergi, hombre. programa tras programa. Pero gracias, ¿no, Martín? Gracias a ti, gracias por compartir esto, gracias por darnos además esta primicia, ¿no? Seguramente gracias. Los medios nacionales tomarán nota para saber quién podría ser, en dado caso, el que gobernara en esta ciudad próximamente. Ahora, y lo dejaré sobre la mesa, seguramente ahí en el hilo no vamos a opinar. ¿Quiénes serían esas 9 personas más que podrían estar en esa posición? Las puedo citar con mucho gusto. Tenemos en el PRI la nueva aspiración de Mariana Moguel, que me da muchísimo gusto. Es una mujer muy competente, muy capaz y además entregada al servicio y a las mujeres. Bien. Tenemos a Cintia López Castro, que es una diputada federal. La conozco desde joven, siempre talentosa y siempre queriendo hacer cosas por los demás por ejemplo, en una alcaldía complicada como la de Coyoacán. ¿Se escuchó? Sí, estamos bien. Sí, vamos a ver. Sí, gracias. Y tenemos... ¿Quién más? Tenemos también... ¿Se está escuchando, Eduardo? Sí. Sí. Gracias. Tenemos también a un amigo cercano, diputado federal, Javier González Sirión, que realmente es una persona entregada con servicio público, lo hace muy bien. Tenemos también a Adrián Rubalcaba, que es un alcalde no solamente
entregado, se nos ha metido a las cuestiones de seguridad muy bien y está haciendo un buen trabajo en la Ciudad de México y en su alcaldía. Sí. Estos 4 tienen que, son los del PRI. Ahora, tenemos del Partido Acción Nacional. ¿Quién está del PAN? Exacto. Tenemos 4 más, ¿no? 4 más. Tenemos un gran amigo que se llama, bueno, se apellida Tahuada, todos lo conocen como Santiago Tahuada, y es el alcalde de Tlalpan, lo conozco desde joven, muy inquieto, desde joven, y es uno de los cuadros más preparados que se ha ido formando ya por décadas. Sin duda, sí. Santiago es una persona que, además de ser un buen servidor público, es eficaz y ha trabajado muy bien. Tenemos también a una amiga mía que salió, fue diputada conmigo, se llama Kenia López Rabadán, ella es senadora de la Ciudad de México, siempre vehemente con sus causas y principios, haciéndolos valer. Es una gran mujer, es senadora ahora. Realmente es un gusto contender, en su caso, ponernos de acuerdo para ver cómo podemos coordinar más la Ciudad de México. Y finalmente tengo una amiga también que es Lía Limón. Lía Limón, que es alcalde de Álvaro Obregón, que es la segunda, bueno, tiene muchos datos interesantes, pero Lía también es una mujer muy entregada y que además siempre está en servicio en la comunidad. He platicado mucho con ellos y más con ella sobre todo, y siempre está atendiendo, hace muchos recorridos. Muy cercana. Hace muchos recorridos. Y de alcalde de 2 más. Tengo yo ahorita a Cházaro, van a tener que seguramente por paridad tener a una mujer, la desconozco ahorita, pero es un candidato y es coordinador ahorita de diputados, muy atractivo en su ideología, muy atractivo en lo que quiere hacer. Cházaro creo que es uno, todos nosotros vamos a trabajar conjuntamente, no hay uno mejor que el otro, no hay esos egos que pretenden, sino como es alianza, como es un gobierno de coalición, vamos a trabajar conjuntamente y tener la mejor competitividad para que el electorado en su momento vaya a escoger al que quede representado por nosotros. Has hablado de estos rivales, siempre anteponiendo la palabra mi amiga, mi amigo, bueno, que a lo mejor dejarán de serlo si ganan, o se hacen más amigos, uno nunca sabe, pero a lo que voy es que definitivamente es una oportunidad también para que todo lo que hoy podemos ofrecer en una ciudad, pues empiece a llegar, ¿no? Porque hay hoy redes sociales, hay programas de televisión, hay programas de radio, hay unas quejas, hay haters, ¿no? Que están ahí también todo el tiempo buscando cómo atacar, pero hoy, desde la base, hay 10 opciones. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Quién es desde hoy quien te empieza a transmitir ¿sí? algo que pueda trascender en tu familia, en tu vida? Y no hablas de todos, pero menos de ti, ¿no? Háblanos también, ¿por qué tendríamos que, en dado caso, para quien no conoce tu carrera, yo lo conozco profundamente, además, has estado en todos los noticiarios, yo dije, va a estar con nosotros, y dije, he estado con los mejores periodistas, pero también estará hoy con nosotros, y lo que te quiero decir, Martínez, ¿tú qué ofreces? Lo que voy a ofrecer, por pasos, es que todos trabajemos coordinadamente para llegar a los mejores acuerdos de este gobierno de coalición. He dicho de todos y es cierto, soy amigo de mis amigas, de las alcaldías que he mencionado, y soy amigos también de nuestro amigo, los 2 alcaldes que quieren contender. Pero lo importante es que no vamos a discutir entre nosotros, porque lo que más le molesta a la ciudadanía es que haya personas que se estén descalificando, sí, malo, que estén hablando mal del otro. Claro. Solamente los que tienen o no tienen argumentos van a descalificar. ¿Qué voy a hacer? Mi biografía ya la veremos, casi no es bueno estar hablando de uno mismo, pero sí voy a incitar y a concitar, a invitar a todos estos que mencionamos a que trabajemos juntos en un gobierno de coalición, con el mismo esquema. Eso sí, que sea todo, como dicen entre comillas, con piso parejo,
pero no hay ninguna descalificación para nadie. Si vamos a construir lo mejor para la ciudad, nosotros no somos los relevantes, sino la ciudadanía que no quiere ver que estemos nosotros todo el tiempo. Peleándose entre ustedes. Eso ya es desgastante y por eso no creen en los partidos políticos ni en los políticos y tienen la razón. Entonces yo voy a hacer esta invitación. Mi invitación es que hoy trabajemos todos, todos vamos a trabajar por el bien de la ciudad. Martín, ¿reconoces tus capacidades funcionables para esta tarea que te estás metiendo? Claro que sí, estoy preparado, tengo experiencia, tengo no solo de profesión, sino tengo una estrecha relación técnica con los expertos. Me ha llegado siempre con la gente que sabe más que uno. Nosotros vamos a tomar decisiones, pero tenemos que consultar a todos. Sí, claro. La competitividad la tenemos. Y muchas gracias, Eduardo. Sé que ya se está terminando. Voy a despedir de Sergi. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Martín. También, gracias. Amigo, siempre va a ser tu casa. Gracias por la invitación. Gracias. Y continuaremos después. Habíamos dicho que Pero en vivo hasta medianoche, ¿no? ¿Te rajaste? ¿No le sigues? Ah, es en vivo, vámonos. Pero, oye, más Es adelante, en vivo, claro. hay mucho que hablar. La gente en redes ya reaccionó, así que próximamente Sí, porque estaremos. yo hago caso también, sigo instrucciones de los que son los expertos. Gracias, Sí, Eduardo. Gracias, Eduardo Llamas. Orbe Network, por supuesto, una cobertura gracias a y en todos. esta entrevista. Amigo, Godfrey, muchas gracias. Como se los dije, gente bonita, en el lugar bonito. ¿Dónde más? Orbe Network. Buenas noches, hasta la próxima. Gracias.